Vemos entonces para 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, a una Siria totalmente independiente y empoderada de su proceso histórico. Esto permitió que las Naciones Unidas para 1946 lo identificaran como un Estado soberano y eso permitió que se empezara el proceso de construcción del Estado sirio. Además, para 1947 se fundó el Baas, Partido del Renacimiento Árabe Socialista, lo cual permitió que el Estado sirio empezara a generar multipartidismo y así empezara también su campaña de formación estatal, en este caso guiado por una rama entre comillas democrática. Para la Primera Guerra Mundial, retrocediendo en el tiempo, las Fuerzas Armadas de Siria se originaron gracias a un incentivo francés. Sin embargo, estas Fuerzas Armadas estaban faccionadas, precisamente porque era una conformación entre franceses y sirios e incluso algunos británicos o extranjeros. No obstante, independientemente de la influencia francesa sobre las Fuerzas Armadas, el Estado ya poseía el monopolio de la fuerza y además poseía unas fronteras que también fueron herencia de los franceses y los británicos en el Tratado de Sykes-Picot, y eso permitió que tuvieran una ventaja comparativa frente a la formación de estados modernos en el mundo. Adicionalmente a esto, internamente Siria tampoco es estable, puesto que no tiene a sus enemigos internos apaciguados, y esto se debe a que se genera una gran oposición en la cual se encuentran facciones de la milicia y además de esto una oposición ya mucho más armada que tiene influencia religiosa. Si bien para 1963, después de 20 gabinetes diferentes y 4 constituciones separadas, se da el empoderamiento del grupo Baas a cargo de Bashar al-Assad, es decir, el representante de los Baas y de alguna u otra forma representante de los chiíes, recuerden esto. Esto no genera que Siria sea una población o un estado o un gobierno lo suficientemente resistente frente a las amenazas externas e incluso a las mismas internas que nunca desaparecen desde el momento de la creación del Estado sirio. No se puede negar que hubo algunos intentos, como la coerción poblacional, porque nuevamente el monopolio de la fuerza sí existía y pues no permitían que la población generara revueltas ni actos bélicos, ni les permitía tener un acceso a bienes importados, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, se da la generación de la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, se da un sistema pluripartidista, se da un apoyo externo por parte de la Unión Soviética y China, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero esto no es suficiente, porque el hecho de que un estado en formación se encuentre en constante lucha bélica interna y externamente no permite que se consoliden las instituciones necesarias para que haya un establecimiento adecuado de lo que el poder central debería representar en un país, que son las de arbitraje, distribución, producción y protección, que son las mínimas condiciones para que un Estado pueda considerarse moderno. Ahora, otro elemento es la religión y la convicción que cada una de las personas habitantes de Siria posee. ¿Por qué? Porque tanto Francia como Inglaterra no tuvieron en cuenta la composición cultural que tenían estas poblaciones a la hora de generar las fronteras para Siria. Precisamente por eso es que el Estado sirio como tal es un Estado laico y se supone que ese elemento generaría neutralidad. No obstante, lo que ha generado son nuevas facciones y mayor división en el Estado, y de esa forma es mucho más difícil concentrar un poder y poner a todas las partes en un acuerdo común social. Ahora, si bien todas estas facciones sí hacen parte de la Arabia que se soñaba, y de hecho se evidencia en que se formó la Liga Árabe, que no fue solo con Siria, sino con todas sus fronteras, o por lo menos las más próximas, e incluso esta Liga Árabe fue capaz de luchar con sus ejércitos en contra de Israel, recién se creó en el 48. Esto no necesariamente significa que la fuerza armada esté monopolizada y totalmente controlada, sino que por el contrario lo que representa es un sentido nacional fluctuante. Ahora, este acuerdo común árabe también se ve expresado en otras instituciones como son la OPEP o el ejemplo de la República Árabe Unida, que se dio con Siria y Egipto, guiada por las intenciones de Gamal Abdel Nasser, que era el presidente egipcio del entonces y que representaba perfectamente lo que el panarabismo quería expresar. No obstante, en el acuerdo de Camp David, que es el acuerdo que hace Egipto con Estados Unidos y con Israel para que se acabe la guerra, la lealtad siria frente a Egipto se ve quebrajada. Y esto también marca su identidad, lo que son, porque se pierde parte de lo que la Gran Arabia y el panarabismo significaban. Esto como nación significa que la población ya ni siquiera confía en su propio Estado, porque ni siquiera sus aliados
fueron verdaderamente leales durante este conflicto, sin decir que para Egipto no era más conveniente acabar la guerra. Esto nos hace cuestionar si verdaderamente la población siria considera que todos están contra ellos desde una visión externa o si simplemente no los comprenden. O por otro lado cuestiona si verdaderamente lo que ellos están haciendo está bien o está mal. Y esto incentiva aún más todos los conflictos internos y permite que haya mayor inestabilidad estatal. El segundo elemento se refiere a los conflictos bélicos y cómo la guerra es un motor para la construcción del Estado. Porque si bien sabemos, Siria se convirtió en el protagonista de los conflictos dentro de Medio Oriente, comenzando con el conflicto árabe-israelí, en el cual tomó toda su fuerza armada y la destinó exclusivamente para las batallas con Israel y con Estados Unidos. Y para eso podemos ver dos guerras demasiado importantes. La primera es la Guerra de los 6 días, que es la que le arrebata todos los territorios, digamos, relevantes para su economía, incluyendo los altos del Golán. Y la segunda guerra, que es la Guerra de Yom Kippur, en donde hay un empate. Dense cuenta entonces que acá nuevamente hay un elemento a cuestionar y es hasta qué punto los enfrentamientos bélicos y la construcción de guerra está funcionando para construir nuestro propio Estado. ¿Por qué? Porque en un inicio había un sueño de la Gran Arabia y esa Gran Arabia se tiene que convertir en la Gran Siria y esa Gran Siria para lograr su cometido necesita todos sus territorios e incluso más. En la Primera Guerra pierden y ahí es donde se empieza a cuestionar y donde incentiva las revueltas y el enfrentamiento civil. Y la Segunda Guerra es donde se empata, pero se ve mucho más debilitada Israel y se cuestiona verdaderamente si sí se tiene la fuerza necesaria para continuar con ese proyecto imperialista. La segunda parte de este elemento entonces son los conflictos internos que se tienen entre facciones y vecinos. ¿Por qué? Porque el Baas no se comparte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay dos conflictos muy relevantes. El primero es Irak, que comparte el mismo partido y desde un inicio estuvieron por la misma filosofía de cómo formar un Estado, sino que con diferentes puntos de vista. Por otro lado están los kurdos, que son una minoría en Siria, pero que no solo están ubicados en Siria, sino en diferentes partes que son frontera con Siria, y desafortunadamente en todos los lugares donde están ubicados son minoría, entonces luchan porque les devuelvan ese territorio. Y finalmente están los suníes son la segunda rama del Islam, pero los suníes son mayoría en Siria, y recuerden que les comenté hace un tiempo que el gobernante actual del Estado sirio es un chiita. Entonces eso no permite que se incluyan todos los objetivos y todas las opiniones y todos los intereses de toda la población. Vale recargar entonces que esto es solo un resumen a grandes rasgos con respecto a la dinámica que ha tenido el Estado sirio desde su conformación. Todas estas guerras han permitido que Siria tome poder de sí mismo y al mismo tiempo que luchen contra las potencias que quieren imponer un tipo de gobierno que no se adapta a sus necesidades ni con las de su población que históricamente se han visto representadas. Tampoco han tenido un espacio de desarrollo autónomo ni una inclusión en los espacios de participación internacional. Simplemente han sido acusados de terroristas y opresores. A continuación veremos cómo gracias a este contexto, esta población empezó un proceso de construcción estatal como consecuencia de la guerra tan prolongada y que se volvió un elemento principal para las políticas públicas.